Muy buenos días. Muy buenos días a todos, siendo las 9:30. Damos inicio a la clase de estadística para la carrera de matemática. Vamos a esperar a que se incorporen los estudiantes. Muy buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Roberto. Vamos a esperar a que se incorporen más compañeros. Mientras tanto, por favor, ingrese al chat, ponga su nombre, su apellido, presente, y vamos a compartir pantalla. Muy bien. Lo último que estamos viendo, recuerden, probabilidades, vimos algunas propiedades de los eventos, vimos la unión generalizada para infinitos eventos, ya vimos un ejemplo, y ahora vamos a ver otras propiedades de los eventos. Una propiedad importante de los eventos son los eventos disjuntos. Entonces vamos a decir que dos eventos son disjuntos o también denominados mutuamente excluyentes si la intersección de estos eventos es vacía. ¿Ya? Es decir, si yo tengo un evento A y tengo un evento B e intersecto estos dos eventos y esa intersección me da como resultado el conjunto vacío, entonces diremos que esos eventos son disjuntos o también son mutuamente excluyentes. Ahora bien, en términos genéricos, si yo tengo una colección de eventos, ¿ya? Una colección de eventos A sub 1, A sub 2, A sub 3, etc., diremos que son mutuamente excluyentes o disjuntos de A2 si la intersección infinita de A2, ¿ya? Es vacía para todo i distinto de j. Es decir, yo tomo, por ejemplo, el evento A sub 1, lo intersecto con el evento A sub 2, vacío. El evento sub 1 con el evento sub 3, vacío. El evento sub 2 con el evento sub 3, vacío. Entonces, si la combinación de pares de eventos intersecados me da vacío, entonces diremos que esa colección de eventos, ¿ya? Es una colección de eventos disjuntas de A2. ¿Ya? Ahí tenemos una extensión de la propiedad de eventos disjuntos. Otra propiedad, ¿ya?, de los eventos es lo que denominamos partición de omega. Para esto vamos a tener una colección de eventos, el evento A1, A2, A3, etc., que son disjuntos de A2, ¿ya?, que son disjuntos de A2, y además la unión de estos eventos me conforman todo mi espacio muestral omega. Entonces vamos a decir que esa colección de eventos me genera una partición de omega, ¿ya? Es decir, para que una colección de eventos me genere una partición, ¿ya?,
Entonces debe cumplir con esas dos condiciones. La primera es que sean disjuntos de A2, ¿ya? Y la segunda es que la unión de todos esos eventos, ¿ya? La unión de todos esos eventos me conforme mi espacio muestral omega, ¿no? Aquí yo les pongo el mapa de Sudamérica, así solamente a modo de motivación, porque pues supongamos que cada uno de los países son eventos, ¿ya? Eventos. Entonces, estos eventos efectivamente conforman una partición de Sudamérica. ¿Por qué? Porque la intersección de A2, ya la intersección de A2 es vacía, es decir, no se intersectan, ¿no es cierto?, los países, y además la unión de ellos, ¿ya? La unión de ellos me genera todo mi espacio muestral, en este caso me genera todo el mapa de Sudamérica. Entonces ahí estamos en presencia también de una partición de omega. Todas estas son propiedades de los eventos. Muy bien. Entonces ya conociendo los elementos basales de las definiciones básicas para el lenguaje de las probabilidades, vamos a entrar a lo que le llamamos funciones, fundamentos axiomáticos de la probabilidad. Entonces vamos a definir lo que denominamos como sigma álgebra, ¿ya? Sigma álgebra. Entonces, vamos a suponer que tenemos una colección de subconjuntos de omega. Es decir, tengo mi espacio muestral omega, tengo un omega, un conjunto grande. Sobre ese conjunto defino una colección de subconjuntos, ¿ya? Que le vamos a denominar beta, o más que beta, una B media cursiva. Entonces vamos a decir que esa B media cursiva, que es el conjunto de todos estos subconjuntos, va a llamarse sigma álgebra, ¿ya? Si satisface tres propiedades, ¿ya? La primera propiedad me dice que el conjunto vacío debe pertenecer a este conjunto B, ¿ya? El conjunto vacío debe pertenecer a ese conjunto B. La segunda condición es que si un conjunto A pertenece a este B, entonces su complemento también debe pertenecer al conjunto B. Lo que denominamos que B es cerrado bajo el complemento, ¿ya? Y la tercera condición es que si la colección de eventos A sub 1, A sub 2 está en B, entonces la unión de estos eventos también debe estar en B. Es decir, es cerrado para uniones contables. Si cumple estas tres condiciones, este conjunto B, entonces diremos que este conjunto B es un sigma álgebra. ¿Ya? Es un sigma álgebra. Ahora, ¿para qué utilizamos el sigma álgebra? Para poder definir la función de probabilidad, ¿ya? Para poder definir la función de probabilidad necesitamos ese sigma álgebra. Entonces definamos la función de probabilidad. Fíjense que hasta este momento solamente hemos visto definiciones, pero aún no podemos definir, aún no hemos definido lo que es la función de probabilidad. Entonces, aquí partimos entendiendo de que la probabilidad ya es una función, ¿ya? Como función tiene un dominio, tiene un recorrido. Entonces la vamos a definir. Supongamos que tenemos entonces un espacio muestral omega. Recuerden que el espacio muestral omega es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Y este espacio muestral omega está asociado a un sigma álgebra B, ¿ya? Que ya es decir, a ese conjunto que cumple las tres condiciones para definirse como un sigma álgebra. Además, tenemos una colección de eventos, ¿ya? Una colección de eventos que está contenido, por supuesto, en mi sigma, en mi espacio muestral omega.
Entonces vamos a definir una función P asterisco, una función P asterisco cualquiera, y esa función P asterisco la vamos a definir como una función de probabilidad, ¿no? Como una función de probabilidad, si satisface tres axiomas, ¿no? o tres propiedades. La primera axioma es que la función P evaluada en cualquier evento A, ¿ya? En cualquiera de estos eventos, siempre es mayor o igual a 0. Es decir, es una función positiva o 0. ¿Ya? Su imagen es positivo o 0, ¿no? Por lo tanto, la función P no podría darme una imagen negativa. La segunda axioma o segunda propiedad es que la función P evaluada en mi espacio muestral es 1. Fíjense que el conjunto más grande de mi sigma álgebra es efectivamente omega. Por lo tanto, la función P como argumento máximo o como mayor argumento es omega. Por lo tanto, y la función P evaluada en omega es 1. Luego de aquí podemos empezar a concluir de que la función P es una función cuyo recorrido, ¿no es cierto?, cuyas imágenes están en el conjunto cerrado 0, 1. ¿No? Y la tercera condición, o la tercera propiedad, o el tercer axioma, es que si yo tengo una colección de eventos A sub 1, A sub 2, y estos eventos son disjuntos de A2, recuerden que estos eventos son la colección de eventos que nacen desde mi espacio muestral, por lo tanto son todos pertenecientes al mismo espacio muestral omega. Si esta colección de eventos son disjuntos de A2, entonces el tercer axioma me dice que la función P de la unión de estos eventos es igual a la suma de la función P en cada uno de los eventos. Entonces, si esta función P cumple con estas tres propiedades, entonces decimos que esta función P es una función de probabilidad, ¿no? A estos tres axiomas se le denominan axiomas de Kolmogorov. ¿Ya? Axiomas de Kolmogorov. Y luego tenemos una triada, ¿ya?, que es mi espacio muestral omega, mi sigma álgebra y mi función de probabilidad. Y esta triada me conforma o me forma un espacio de probabilidad o un espacio de medida de probabilidad. Así es entonces como nosotros podemos definir la función de probabilidad. Entonces, una función, ¿no es cierto?, es una función cuyo dominio, en este caso, vendría siendo nuestro espacio muestral, cuyo recorrido es el intervalo cerrado, 0, 1. ¿Ya? Además, es una función positiva o 0. Y finalmente, si los eventos son disjuntos a 2, la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades. ¿No? Entonces, así definimos nuestra función de probabilidad. Ahora bien, una vez que yo ya definí la función de probabilidad, lo importante es ver algunas propiedades. ¿Ya? Algunas propiedades. Entonces, si P, vamos a suponer que P es una función de probabilidad, que tengo dos eventos cualquiera, el evento A y el evento B, son eventos obviamente de omega, de mi espacio muestral. Entonces, la probabilidad del vacío es igual a 0. La probabilidad del vacío es igual a 0. ¿Ya? Es decir, este vacío de alguna forma representa un evento que no va a ocurrir.
¿ya? Un evento que no va a ocurrir. ¿Ya? Por lo tanto, la probabilidad de vacío es 0. La probabilidad de cualquier evento es menor o igual que 1. Esto me confirma de que la probabilidad de A está entre 0 y 1. ¿Ya? La tercera propiedad me dice que la probabilidad del complemento de A es igual a 1 menos la probabilidad de A. ¿Por qué 1 menos la probabilidad de A? Porque el complemento de A es todo lo que está en omega, ¿no es cierto? Es todo lo que está en omega que no está en A. Como la probabilidad de omega es 1, entonces sería 1 menos la probabilidad de A. Probabilidad de B intersecado con el complemento de A es igual a la probabilidad de B menos la probabilidad de su intersección, de A intersecado con B. La probabilidad de A unido con B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de su intersección. Y finalmente, si el elemento A está contenido en el elemento B, entonces la probabilidad de A es menor que la probabilidad de B. Todas estas propiedades pueden ser obviamente demostrables. Me quiero detener un segundo en esta propiedad, porque de alguna forma pareciera que estuviera contradiciendo con uno de los axiomas de Kolmogorov, específicamente con el tercero, porque el tercer axioma de Kolmogorov me dice que la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades. Sin embargo, acá, en esta teorema, me dice que la probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de la intersección. Es decir, es igual a la suma menos la probabilidad de la intersección. Entonces, ¿cuál es la contradicción? Ninguna. Lo que pasa es que para este caso, los eventos A y B pueden ser eventos cualquiera. En cambio, el axioma me dice que los eventos deben ser disjuntos de A2. ¿Ya? Por lo tanto, si los eventos son disjuntos, si A y B fueran disjuntos, eso significa que la probabilidad de la intersección es vacía. Perdón, que la intersección es vacía y la probabilidad del vacío es 0. ¿Ya? Por lo tanto, si son disjuntos, esta expresión, esta resta me da 0. ¿Ya? Este valor, esta probabilidad acá me da 0. Y me quedaría solamente la probabilidad de la unión igual a la suma de las probabilidades. ¿Ya? Pero si los eventos no son disjuntos, entonces esta intersección no es vacía. ¿Ya? Es decir, es un conjunto. Y sobre ese conjunto sí existe probabilidad. ¿Ya? Sí existe probabilidad. Pues si los eventos no son disjuntos y yo solo sumo estas probabilidades, voy a estar sumando intersecciones. Por lo tanto, pudiera ser de que la suma de estas probabilidades me diera más que 1. Lo cual no puede ser. Lo cual no puede ser. Muy bien. Pero, ¿cómo calculamos probabilidades? Entonces vamos a definir el cálculo de probabilidad laplaciana, que es el cálculo de probabilidad básico o clásico, ¿ya? Que a uno le enseñan en el colegio. Entonces vamos a suponer que tenemos un espacio de probabilidad, esta triada, ¿ya? Vamos a tener un evento A, ¿ya? Que pertenece obviamente a mi espacio muestral. Entonces, si el evento es equiprobable, es decir, si cada uno de los elementos del evento tienen exactamente la misma probabilidad de ocurrencia, en ese caso estamos en eventos equiprobables, es decir, que cada evento tenga exactamente la misma probabilidad de que ocurra, entonces la probabilidad laplaciana o la probabilidad clásica de A está dividida por una razón, ¿no es cierto? Por una razón o por un cociente,
¿ya? Entre la cardinalidad del evento A y la cardinalidad de mi espacio muestral. Por lo tanto, la probabilidad de A va a ser igual a la cardinalidad de mi evento A sobre la cardinalidad de mi espacio muestral, ¿no? Veamos un ejemplo trivial. Dice, se tiene 5 pacientes con obesidad mórbida, de los cuales 3 están siguiendo el tratamiento con una droga llamada A y los otros 2 están siguiendo el tratamiento con una droga llamada B. Si se escoge un paciente al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esté tomando la droga A? Bueno, este es un ejemplo trivial simplemente para la eh, la entonces fíjense que la cardinalidad del evento A es el número de elementos que componen el evento A o que conforman el evento A, y en este caso el evento A son 3. ¿Ya? De los 5 pacientes, 3 están siguiendo el tratamiento A. Por lo tanto, su cardinalidad es 3. Y el espacio muestral omega es el conjunto de todos los posibles resultados. En este caso, todos los posibles resultados del experimento son 5. ¿Ya? Son 5. Por lo tanto, la probabilidad de que si yo escojo un estudiante al azar, un paciente al azar, que éste esté tomando la droga A, es 3/5. Es decir, 0,6. Ya yo puedo escribir la probabilidad como un cociente, como una fracción en este caso, como un decimal, o también como un porcentaje, ¿ya? Es decir, un 60%. Entonces, obviamente, es más probable que al escoger un paciente, este esté consumiendo la droga A que la droga B, ¿ya? Pues la droga A tiene un 60% de probabilidad y la droga B tiene obviamente su complemento, que en este caso sería un 40%, ¿no? Entonces así es como nosotros definimos. Ahora bien, es importante darnos cuenta de que en este experimento, entonces, en este evento existe equiprobabilidad. Es decir, cada uno de estos pacientes tiene exactamente la misma probabilidad de ser escogido, ¿ya? Cada uno de esos pacientes, esa probabilidad es un quinto, ¿ya? Un quinto. Cada uno de ellos tiene probabilidad un quinto de ser escogido. Por lo tanto, es equiprobable, ¿ya? Es equiprobable. ¿Dónde estaríamos en un evento tal vez no equiprobable? Supongamos en el lanzamiento de un dado o de una moneda, en que esta moneda o este dado estuviera cargado, ¿ya? Si un dado, una moneda no es honesta, es decir, no tiene la misma probabilidad de coger, supongamos, o un dado cargado, o por ejemplo un dado con forma de pirámide truncada, ¿ya? Si nosotros tenemos un dado con forma de pirámide truncada, ¿ya? Obviamente cada una de las caras de esa pirámide truncada va a tener un área distinta, ya va a tener un área distinta, tal vez las laterales van a tener las mismas áreas, sin embargo la base y la trunca va a tener áreas distintas, por lo tanto las caras no van a tener exactamente las mismas probabilidades de ocurrencia. En ese caso estamos en presencia de eventos no equiprobables. Por lo tanto, esta definición de probabilidad no sería utilizable en ese caso, ¿ya? Entonces, lo importante es entender que para poder utilizar esta definición de probabilidad laplaciana, los eventos deben ser equiprobables. En este caso, todos los pacientes tenían exactamente la misma probabilidad
puede ser escogido al azar. Ahora bien, acá en este ejemplo es muy simple darnos cuenta de la cardinalidad del evento A y también es muy fácil darnos cuenta de la cardinalidad del espacio muestral omega. Sin embargo, hay ocasiones o hay experimentos aleatorios en que determinar la cardinalidad no es tan simple, ¿ya? Entonces existen algunas técnicas de conteo, ¿ya?, que nos ayudan nos ayudan en este trabajo de poder encontrar las cardinalidades. Hay veces que se puede encontrar el conjunto y hay veces que se puede encontrar solo la cardinalidad de ese, ¿ya?, porque esa cardinalidad es muy grande, ¿ya? Entonces vamos a ver algunas técnicas de conteo, ¿ya? La primera técnica de conteo es el principio multiplicativo. Existe también el principio aditivo, no es muy utilizado, ¿ya? Nosotros vamos a ver solamente el principio multiplicativo. Entonces vamos a suponer que se realizan dos operaciones, ¿ya? Dos operaciones cualquiera. De manera que la operación 1 tiene m posibles resultados, ¿ya? M posibles resultados. Y para cada uno de estos resultados, ¿ya?, hay n posibles resultados de la operación 2. Por lo tanto, hay en total n por m posibles resultados en las dos operaciones, ¿ya? Obviamente, este principio puede ser generalizado o generalizable, ¿ya?, para más de dos eventos o dos operaciones. Por ejemplo, para R operaciones. El propósito es exactamente el mismo. Tengo una operación, en este caso con n1 posibles resultados. Para cada uno de estos tengo n2 posibles resultados en la operación 2. Para esto tengo n3 posibles resultados para la operación 3, etc. Por lo tanto, el resultado completo de todas las R operaciones vendría dado por el producto, ¿no es cierto?, de N1, N2, N3, etc. Veamos un ejemplo. Voy a insertar una nueva diapositiva. Veamos un ejemplo. Supongamos que yo quiero supongamos que yo quiero determinar todos los posibles números pares, de 3 dígitos, ¿ya? Necesito saber cuáles son todos los posibles números pares de 3 dígitos, ¿ya? Números naturales, por supuesto. Entonces, nosotros sabemos que cualquier número de 3 dígitos, ¿ya?, se puede escribir de la forma 100x más 10y más z, ¿no es cierto? Potencia de base 10. Cualquier número de 3 dígitos se puede escribir de esa forma. Por ejemplo, el 325, ¿no es cierto?, sería igual a 100 por 3 más 10 por 2 más 5, ¿no? Entonces, si yo quiero saber de cuántas posibles maneras o cuántos son los números que yo puedo, números pares de 3 dígitos que puedo encontrar, entonces tengo 100, ¿no es cierto?, más 10 más una z, ¿no es cierto?, más una z, ahí, más una z. Entonces, fíjense que acá tengo, a ver si me estaba perdiendo, tengo mi x y aquí tengo mi y. Entonces,
Acá tengo tres operaciones. X, Y y Z. X, Y y Z. Entonces la pregunta es, ¿de cuántas maneras yo puedo escribir este valor X? ¿Qué me puede ayudar? ¿De cuántas maneras o cuántos posibles números yo puedo escribir aquí en el X? Si alguien me puede ayudar, ¿de cuántas maneras yo puedo escribir este número X? Para que me dé un número de 3 dígitos pares. Recuerden que estoy trabajando con el principio multiplicativo y para eso necesito saber, es una operación, ¿de cuántas maneras puedo hacer esta operación? Es decir, la operación es poner un número X acá. ¿Cuántos posibles números X puedo poner acá? 9, profe. Muy bien, 9. ¿Por qué no pueden ser 10? ¿Qué número no podría poner aquí en el X? Porque de esa manera daría 4 dígitos, ¿no? A ver, ¿cuáles son los 9 números? A ver, ¿cuáles son los dígitos primero? O los O sea, yo cardinales. pensé del Los 1 al cardinales. 9 contando, ¿o no? Perdón, de nuevo, no lo escuché. Que del 1 al 9 me puse como a ver, como 1, Ya. 2, 3. ¿Y qué pasa con el 0? Como estaría multiplicando, 100 por 0 quedaría 0 y daría un número de 2 dígitos. Perfecto. Por eso acá solamente puede haber 9. ¿Ya? Acá pueden haber número 9. Muy bien. El Y. ¿Cuántas posibilidades de Y tengo acá? ¿Quién me ayuda? ¿Cuántas posibilidades de Y tengo en esta segunda operación? Una vez que ya puse un número acá, una vez que ya hice la operación X, necesito hacer la operación Y. ¿Cuántos posibles números puedo poner acá en Y? ¿Quién me ayuda? Catalina, Camila, Valentín, Martín, por ahí. ¿Quién más? Leonardo, Elizabeth. ¿Cuántos posibles números? Acá en el X ya el compañero me dijo que podía poner 9. Perfecto. El 0 no lo podía poner. Acá, en el Y, ¿cuántos posibles números puedo poner? ¿También 9? ¿10? ¿8? 9 o no, de nuevo. No, porque acá sí puedo poner el 0. Por ejemplo, me daría, por ejemplo, el número 306. ¿Ya? Por lo tanto, aquí serían 10 números. En el Y puedo poner perfectamente los 10 dígitos, o los 10 cardinales, digamos. ¿Ya? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Puedo poner cualquiera de esos 10 números. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Porque, por ejemplo, el número 306 es un número de 3 dígitos, ¿vale? ¿Ya? Y en el medio tiene el 0. Así que no hay problema. Y finalmente, en el Z, acá al final, ¿cuántos números puedo poner? 4. ¿Cuáles serían? El 2, 4, 6 y el 8. Muy bien. 4, porque me dice Profe, que... el 0 no contaría. Muy bien, usted tiene razón, serían 5. Claro, porque podría ser, por ejemplo, el número 200 o el 120. ¿Ya? Termina en 0. Por lo tanto, fíjense que acá el X tengo 9 posibilidades, en el Y tengo 10 posibilidades y en el Z tengo 5 posibilidades. Por lo tanto, por el principio multiplicativo, ¿no es cierto? Sería 9 por 10 por 5, ¿no es cierto? Y eso me daría ¿cuánto? 9 por 10 por 5, lo estoy calculando, 450. Por lo tanto, fíjense que existen 450 números pares de 3 dígitos.
¿ya? 450 números pares de 3 dígitos. Ese podría ser entonces mi omega, ¿ya? Mi cardinalidad de omega. Porque yo aquí podría definir un problema de probabilidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que al escoger un número de 3 pares, perdón, un número de 3 dígitos pares, ¿ya? Este termine en 7, perdón, termine en 2, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad entonces que al escoger un número al azar de 3 dígitos pares, este termine en 2? ¿Quién me ayuda? Bueno, el omega ya lo tenemos, ¿ya? Fíjense que este es un problema de aquí probable. Todos tienen exactamente la misma, los 450 números tienen exactamente la misma probabilidad de ser escogido al azar, es decir, con probabilidad 1 sobre 450. Por lo tanto, es equiprobable. Luego podemos utilizar la fórmula de Laplace, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger un número de 3 dígitos pares, este termine en 2? Bueno, según la definición, esto es cardinalidad de A sobre cardinalidad de omega. La cardinalidad de omega ya la tenemos, es 450. Esos son todos los posibles resultados de mi experimento aleatorio. Entonces ahora necesitamos conocer la cardinalidad de A, es decir, la cardinalidad del evento. Es decir, de esos 450 números pares, ¿cuántos terminan en 2? ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, el 126 no me sirve porque termina en 6, pero sí me sirve el 342. Entonces, de esos 450, ¿cuántos terminan en 2? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, se hace exactamente igual con el principio multiplicativo, ¿ya? Se hace igual con el principio multiplicativo. ¿Cuál es la diferencia? ¿El X, el Y o el Z? ¿Cuál de esos hay que cambiar para saber cuántos terminan en 2? ¿Quién me ayuda? ¿El X? No. El X no, porque no me dicen, no me da ninguna indicación de que comience con algún número específico. O sea, puede ser perfectamente cualquiera de los 9. El Y tampoco, porque solamente me da la condición para que termine en 2. Por lo tanto, lo que hay que cambiar es el Z, ¿no es cierto? El Z, porque quiero asegurarme de que termine en 2. Entonces, ¿cuántos posibles números puedo poner aquí en Z? ¿Quién me ayuda? 1, porque sea solamente el 2, ¿o no? Muy bien. Exactamente. Ahí solo puedo poner un número, que es el 2. ¿Ya? Por lo tanto, según el principio multiplicativo, ¿ya? Según el principio multiplicativo, esto me quedaría, este es omega, x, y, z, pero en este caso para el evento A, sería 9 por 10 por 1. ¿Ya? Y eso me daría 90. Por lo tanto, de los 450 posibles resultados del experimento escoger un número de 3 dígitos pares, ¿ya? 90 de esos 450 terminan en 2. Por lo tanto, la probabilidad de que al escoger un número de 3 dígitos pares, este termine en 2, sería 90 sobre 450. ¿Ya? Si lo... Eso sería un 0,2, es decir, un 20%. Entonces existe un 20% de probabilidad de que al escoger un número de 3 dígitos pares, este termine en 2. ¿Se entiende, no? Así es como entonces esta técnica de conteo me permite determinar las cardinalidades, en este caso, tanto de mi espacio muestral
como de mi evento. Bueno, existen otras técnicas que vamos a ir viendo durante las clases. Vamos a quedar hasta acá, en 3 minutos. Voy a dejar de compartir. Voy a solicitar de que los que no han ingresado al chat, que ingresen al chat, pongan su nombre, su apellido, y quedaríamos hasta acá. Yo ya envié a sus correos electrónicos la evaluación número 2, la pauta de corrección más las calificaciones, así que estamos al día con ustedes. Si no hay consulta, quedaríamos hasta acá y nos veríamos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana, muchachos. Nos estamos La profe, nos viendo. vemos. Cuídense. Nos estamos viendo, profesor. Que le vaya bien. Igual a ustedes. Cuídense mucho. Chao, chao.